Somos IDEFUB Juvenil, un ministerio apasionado por la presencia de Dios. Queremos llevar el mensaje de Jesús a toda la juventud de Colombia. Te invitamos a este lugar para que disfrutes con nosotros la bendición de ser hijos de Dios. Nuestra reunión juvenil comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Este lugar siempre me invitan cuando están en encuentro, pero para mí es un privilegio. Yo le decía al Señor cuando me invitaron nuevamente a estar acá, yo tengo que vestirme como joven. Entonces, miren, me puse mis Converse, me puse mis jeans, porque no tenemos que perder nunca la juventud, el sentido del corazón de que los jóvenes nunca se cansan. Por eso dígale al que está al lado, tú nunca te cansas. Pero dígaselo en serio, tú nunca te cansas. Pregúntele, ¿estás cansado? Pégale un pellizquito y dígale, usted no se tiene que cansar, los jóvenes no se cansan, los jóvenes son la fuerza. Amén. Tengo el privilegio de estar en este lugar hoy y cantaba una canción, Karen, que yo la verdad no conocía, en donde hablaba algo sobre que yo pueda verte a ti y verte a ti y verme en ti. y verme en ti. Tremendo. Dígale al que está al lado, ¿tú ves a Dios en mí? Yo le voy a pedir que usted hable todo el tiempo, porque no quiero que se me duerma. Quiero que disfrute este tiempo. Amén. Es tremendo esa frase. Y hoy tenemos el cierre de nuestro mes. Lea aquí, que dice aquí en esta palabra, del propósito. Y cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos, y a mí el Señor siempre me lleva al Salmo 139, el versículo, más o menos el 18, si no estoy mal, se lo voy a decir yo, y es de que mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. Y cada vez que vengo a este lugar lo tengo que nombrar, porque como jóvenes se nos olvida que lo primero que vio Dios fue nuestra raíz. Usted y yo siempre hemos estado en el corazón de Dios. Siempre estuvimos en el corazón de Dios. Y muchas veces cuando va pasando nuestra vida y nos volvemos un poco más grandecitos, porque acá hay jóvenes de muchas edades, hay niños también, se nos olvida que nosotros estamos formados desde el vientre de nuestra mamá con un propósito en Dios. Dígale al que está al lado, ¿tú sabías que tú estuviste formado con un propósito en Dios? Yo se lo voy a leer rápidamente porque no es el tema, pero el Señor me lo mostraba y me decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tal cual usted es, fue creación, inspiración y una pincelada exacta de Dios. ¿Y por qué quiero traerle esto hoy? Porque cuando estábamos orando, yo veía que usted casi no cantaba, usted no adoraba. Hoy tal vez no están los líderes de la casa de este tiempo, porque muchos de ellos están en el encuentro con los jóvenes. Pero yo solamente quiero que usted levante la mano. ¿Quién invitó a un joven y está allá en ese lugar? De los que estamos aquí. Amén. ¿Quién más? Amén. Y yo voy a levantar mi mano. ¿Sabe? ¿Y quiénes no llevaron ningún joven? ¿Quiénes no tuvieron ningún invitado? Yo no lo voy a juzgar, no se preocupe, no se sienta así. Pero ¿sabe por qué el Señor me movía a recordarle este versículo? Porque cada joven que se está perdiendo en la calle es por culpa de nosotros, de los hijos de Dios, que no nos dolemos por las almas que están en la calle. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo con Dios, ya no hacemos las cosas de la misma manera. Nos cansamos, nos agotamos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que usted y yo tenemos la fuerza todavía para invitar jóvenes.
¿Sabe por qué levanté mi mano? Porque aún yo estando en este momento, liderando adultos, me duelen los jóvenes. Y en ese lugar está una mujer de 15 años que anhelaba ir y no tenía el recurso. Y yo le voy a contar un testimonio. Hace 8 días pusimos 20,000 pesos, sembramos 20,000 pesos para ella. Y no teníamos el dinero ayer. Y ayer en la mañana estaba hablando por teléfono con una de las mujeres de la zona. Y yo le decía a ella, imagínate que ya otra persona me llamó y nos va a dar un dinero, pero nos falta tanto. Estamos en el proceso. Y ella me decía, creamos. Y yo le decía, sí, yo creo en Dios. Y la señora que tenía al lado en la silla, yo iba en una buseta, me dijo, ¿le puedo preguntar algo? Yo le dije, claro. Me dijo, ¿usted está hablando de un encuentro de jóvenes? Le dije, sí. Le conté un poquito qué hacíamos. Y me dijo, no sé por qué, pero Dios me acaba de mostrar y me acaba de mover que le dé 40,000 pesos para esa joven. A la media hora me llamó otra mujer y me dio otros 50,000. Mire, no le digo mentira, yo la miré y yo le decía, yo le hubiera podido inventar y me hubiera podido coger esos 40,000 yo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque cuando nosotros nos determinamos a hacer algo, a dolernos por las almas, Dios hace el resto. Usted sabe, los 200,000 pesos de esa niña salieron de ofrendas de otras personas. Y simplemente en la niña había el anhelo. ¿Sabe por qué? Porque aunque ella no lo sabe, ella hasta ahora, ella llegó el jueves aquí, la primera vez que venía a esta iglesia. Ella sintió que había algo que la estaba llevando a tener un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué es ese algo? El entender que nosotros desde el vientre éramos vistos, formados y amados por Dios. Yo quiero hoy ponerle una carga en su corazón de que este lugar tiene que estar lleno, pero no porque usted se muestre o porque usted sea más líder que otra persona, sino porque usted le enseñe a los jóvenes que el amor de Dios supera, mueve todo temor, que el amor de Dios cubre multitud de faltas, que el amor de Dios sana, que el amor de Dios libera, que el amor de Dios le paga un encuentro a alguien, que el amor de Dios te puede pagar el semestre, un arriendo, el alimento. Yo no sé si usted crea en eso, pero yo vengo a inyectarle también un poquito más de fe. Amén. Entonces la palabra de hoy se llama la bendición de caminar en el propósito de Dios. Dígale al que está al lado, la bendición de caminar en el propósito de Dios. Hay 2 partes de la Biblia, o una parte sobre la cual vamos a hablar. Y en la palabra habla, yo quiero que abra su Biblia. ¿Quién trajo su Biblia? Levante su Biblia. Amén. Levántela, y si alguien que está al lado suyo no tiene, váyase al que está al lado y la abre con él también. Yo sé que usted la ve acá, pero es bueno que usted la traiga, porque usted en la Biblia puede resaltar versículos, promesas que a usted Dios le da, y que en esas promesas usted puede reclamar bendiciones. Amén. Hay una palabra en Mateo 3, váyase a Mateo, por favor, Nuevo Testamento, Evangelios. Mateo 3, yo le voy a leer un poquito la historia de Jesús, ¿bien? Pero quiero ponerlo en contexto frente al por qué vamos a tocar hoy un poquito la historia de Jesús. De pronto usted ha escuchado estas palabras y algunas cositas que vamos a ver hoy en la casa de bendición. Resulta que todo el contexto de Mateo 3 habla del bautismo de Jesús, habla de cómo predicaba Juan Bautista y cómo fue un poco el contexto de Juan Bautista antes, digamos, de la obra del Señor. Amén. Entonces dice, voy a irme un poquito más atrás desde el 3:13. Voy a leer desde acá, si usted ya lo tiene, lo puede seguir. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí? El 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, en este pasaje, en estos pequeños pasajes, era un ejemplo del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Quién sabe un poquito acerca de la vida de Jesús? ¿Quién me dice algo que se le ocurra, que se acuerde? No me diga la muerte de la cruz porque pues ya todos lo sabemos, pero otra cosa. Que era un carpintero, muy bien. ¿Qué más? Dígalo desde allá que yo le escucho. ¿Quién más sabe algo más de la vida de Jesús? ¿Quién era Jesús? Era un predicador, claramente. ¿Quién más era Jesús? ¿Quién era? Diga, el Hijo de Dios, su hermano. Dígale al que está al lado, Jesús es nuestro hermano. ¿No ve que es coheredero con nosotros de la gracia de Dios? Jesús era el Hijo de Dios. Y nosotros, dígase a usted, y yo también soy un hijo de Dios. Es decir, si Jesús, en lo que yo le voy a contar hoy, en la pequeña historia que le voy a contar, cumplió el propósito de Dios, ¿usted y yo podemos cumplirlo? Diga sí, diga amén. Porque Jesús es un vivo ejemplo del cumplimiento del propósito de Dios en él. Si usted mira desde el 13, dice que Jesús vino de Galilea. O sea, Jesús estaba en un sitio ubicado, decían por aquí, ahorita lo vamos a mirar, era carpintero, tenía unas actividades como nosotros. Yo estaba en un laboratorio de morfofisiología dictándole todo el día clase a unos estudiantes. Terminé mi clase y me moví a este lugar a cumplir el propósito de Dios. Amén. Me moví, me tuve que hacer ¿qué? Tuve que hacer ¿qué? Un cambio en mi vida, ¿sí? Tomar una decisión, pero ya se lo voy a contar más adelante. Dice que él va de un lugar que se llama Galilea a un lugar que se llama, ¿a dónde fue él? Al Jordán, ¿sí? Era un trayecto de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que al ser bautizado, ¿qué iba a pasar con él? En el versículo 16 lo dice. Iba a recibir el Espíritu Santo e iba a cumplir el propósito de Dios. Pero resulta que Jesús no se quedó sentado en Galilea esperando a que llegara Juan, sino el que hizo moverse. Él buscó su destino. Él dijo en ese momento, yo tengo que ir a ser bautizado. Y el río Jordán no se viene para acá. Ni Juan va a traer una ollita y va a traer el poquito de agua para bautizarlo, porque a usted le pasa eso. Usted lo invitan a la casa de bendición y usted dice, ay no, ¿será que la hacen mejor aquí? ¿Será que más bien vienen y me hacen la visita? Y me cuentan aquí. O hágamela por teléfono, ¿no? O usted todo el tiempo pone el canal, porque para usted es más fácil que le llegue la bendición, o usted supone y atiende que le va a llegar, en cambio de correr hacia la bendición, de ir a su destino, de cambiar su destino. Por eso Jesús es ejemplo de que él se movía hacia su destino, porque él sabía que cumpliendo lo que tenía que hacer, iba a poder hacer el sacrificio de la cruz, cumplir cada paso que el Señor le iba direccionando a hacer. ¿Y sabe por qué usted tiene que entender esto? Y yo se lo digo de parte de Dios, con mucho respeto y con mucho amor, porque usted posiblemente hasta el día de hoy ha cumplido un propósito equivocado. Se ha movido en caminos equivocados. Se ha movido en la dirección equivocada.
Si aquí hay alguien nuevo que haya venido por primera vez o hasta ahora está empezando a llegar a la iglesia y lo ha sido así o ha sido así porque de pronto alguien lo invitó, usted está escuchando la persona indicada. Porque usted le está permitiendo a Dios moverse hacia el destino de gloria que tiene para usted. Diga amén. Diga, el Señor me está hablando. Mire lo que dice. Jesús recibió el bautismo en agua. Yo lo hice en una presentación, no, creo que no alcanzaron a ponerla. Y el Espíritu Santo, o sea, recibió agua, recibió el Espíritu Santo. Recibió en ese momento la bendición de Dios. Recibió un sello de Dios para cumplir su propósito. ¿Listo? No hay problema si la van a colocar. Entonces, hay 3 preguntas o tal vez 3 palabras, 3 momentos en esta intervención que yo quiero dejarle a usted en el corazón para que usted la analice o las analice y piense cómo está en su propósito. Dice la primera, yo debo comprender que fui creada con un propósito. Yo quiero que usted, si de pronto durante este mes que le han hablado de propósito al desayuno, al almuerzo, a la comida, en la Casa Bendición, el pastor Marco, usted lo ve en televisión y no lo ha entendido hoy, usted hoy se lleve en su corazón algo de lo que el Señor quiere que usted comprenda. Y es que usted fue creado con un propósito en Dios. Yo le contaba jocosamente a mi grupo el jueves que a veces uno se vuelve hijo del diablo y la palabra lo dice, Juan 8:44, no sé si me lo puedan colocar. Y de pronto usted va a decir, uy, esta señora me está diciendo que yo soy hijo del diablo. No, yo no le estoy diciendo eso. Pero Juan 8:44 dice, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo. Te lo voy a leer. Yo no estoy diciendo mentiras, lo dice la palabra. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Acá solamente en este versículo, porque hay otros en donde le define otras características, está definiendo una o dos de ellas. Pero muchas veces nosotros, cuando no entendemos que somos hijos de Dios y creados con un propósito en Dios, nos volvemos hijos de vuestro padre, el diablo. Y yo no le digo hoy esto para que usted se sienta mal, ni para que se sienta corrido, ni para que se sienta de pronto juzgado. Yo no conozco la vida de muchos de ustedes, pero sí yo quiero que tú entiendas tu propósito en Dios y que tú fuiste creado con un propósito en Él. Él quiere que tú salgas de donde estás. Él quiere que tú salgas de esa tibieza también que tienes, de esa indecisión. Muchos de nosotros queremos determinarnos en Dios y no podemos hacerlo, porque muchas veces seguimos entendiendo o escuchando las intenciones de Satanás y no las intenciones de nosotros. ¿Listo? La siguiente. ¿Era la otra? ¿O es la otra? Esta. ¿Qué dice? De pronto se ve pequeño, le leo de acá. Tenemos una tarea que cumplir en Dios. Y tenemos que descubrir nuestro propósito en Dios o en Jesús, alcanzarlo y cumplirlo. Yo le contaba qué hizo Jesús. Volvemos al texto. Jesús se movió porque primero entendió su propósito. ¿Cierto? Segundo, ¿qué hizo? Fue obediente al propósito y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y tercero, al recibir el bautismo y la confirmación de lo que Dios le estaba haciendo, pudo alcanzar su propósito. ¿Qué alcanzó Jesús? ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús? Fue obediente. Y dice Isaías 53 que hizo todo hasta llegar a la cruz. Es decir, cuando tú entiendes para qué fuiste creado, cuando tú corres a ese propósito y cuando tú te afirmas en él,
lo consigues. Dígale al que está al lado, ¿ya conseguiste tu propósito? Miren, este tiempo es tan difícil entenderlo y ¿sabe por qué? La siguiente, porque resulta que nosotros estamos en una edad, posiblemente unos más grandes que otros, y yo le digo porque tengo 2 hijas, y mi hija Sara Gabriela tiene 13 años, y ella me decía hace tal vez unos 8 meses, mami, yo no sé qué voy a estudiar, y ella tuvo una carga muy grande, le estoy hablando de lo secular en la universidad, y ella me decía, mami, no sé qué estudiar. Me gustan muchas cosas. Usted sabe que hay unos momentos en que cuando uno es niño le gusta ser bombero, enfermera, médico, policía. Usted ya fue panadero, ya fue bailarín, ya cantó, porque usted quiso hacer todo. Y en ese no saber el propósito está en que todavía, aún teniendo 20 o 30 años, usted todavía no conoce su propósito. Y yo le decía a ella, ora a Dios, y tuvo la oportunidad de ir al campamento, y el Señor le habló en el campamento y le confirmó una carrera y si Dios quiere, pues la vamos a hacer o ella la va a hacer. Pero ella se determinó en ir tras ese propósito, en decirle a Dios, Señor, yo no sé cuál es, pero quiero que tú me lo muestres. Amén. Entonces resulta que dice, bueno, esto es parte de lo que estamos desarrollando, pero para poder entender lo que hizo Jesús, yo le puse un titulito a las diapositivas que dice, ¿qué necesito para caminar en mi propósito y en mi asignación? Usted tiene un propósito, pero también tiene una asignación. Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Dígamelo usted. Bueno, de pronto esa va más hacia la asignación, ¿sí? Finalmente él logró en la cruz que fuésemos salvos. Pero ¿cuál era el propósito de él? Amén. Ser nuestro ejemplo. ¿Qué más? Ser el pastor de pastores, ¿cierto? Volverse hombre para poder mostrarnos el poderío y la autoridad de Dios. Ser perdonado. Dice la palabra, o en lo que uno lee de la palabra, uno no encuentra que hubiese cometido pecados. Pero usted cree que en el desierto él no pensó en comerse un pancito, un juguito, un pedacito de carne, ¿cierto? En los tiempos de soledad, ¿usted cree que él no estuvo triste? Si dice que él derrama lágrimas de sangre. Si en la cruz dice que ¿qué le dijo a Dios? Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que él no quería como bajarse de ahí y decirle, ¿sabe qué? Yo más bien como que no cumplo esto porque no soy capaz. ¿Usted no cree que de pronto a él se le pudo haber pasado un pensamiento inadecuado? ¿Y sabe qué fue lo que él hizo? Él entendió que al sumergirse en agua, cuando fuese bautizado, ¿qué iba a pasar con él? Iba a haber un perdón de pecados. Usted sabe qué significa el agua, a usted se lo han dicho, es la palabra. Pero ¿sabe en ese momento cuando él fue sumergido al Jordán, qué pasó? Él fue limpio. Y nosotros necesitamos ser limpios para poder cumplir el propósito, pero también mi asignación. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no fluimos? Miren, estamos en un tiempo tan terrible para los jóvenes que ya los jóvenes se están queriendo morir jóvenes, que ya los jóvenes no quieren tener familia, que ya las parejas se casan y quieren tener perros, gatos. Yo tengo un primo que tiene 6 gatos y yo le digo, ¿cuándo va a tener hijos? Porque mi mentalidad en este momento no está anclada a mi propósito, porque es que yo ni siquiera sé qué es propósito. ¿Usted sabe qué es propósito? Un objetivo, una finalidad, algo que a usted lo mueva. Mire, muchos de nosotros seguimos en la misma condición porque a usted nada lo motiva, a usted nada lo mueve. Por eso, posiblemente, usted no luchó por llevar aunque sea un joven al encuentro, porque a usted no le dolió
que la juventud se está perdiendo. Porque a usted no le duele que la juventud esté en pecado. Porque a usted no le duele, jóvenes y jovencitas, que a los 19 años tienen hijos y ya quieren morirse ellos y los hijos. Hace 2 semanas fui a visitar a una joven de 19 años de Fontibón. Tenía un bebé de 4 meses. ¿Sabe por qué la fuimos a visitar? Porque hubo un mensaje de WhatsApp que le puso a la tía en donde decía que ella iba a hacer lo mismo que hizo la mujer de Ibagué. Usted sabe que hizo la mujer de Ibagué en las noticias hace como 3 semanas, una mujer que se botó de un puente amarrada con su hijo. Y nosotros al día siguiente corrimos a visitarla. Ella estuvo aquí el domingo pasado. Y yo le decía, vamos a seguir el proceso porque posiblemente pues no va a ser fácil, ¿sí? Está en un proceso difícil en su vida. Porque de 19 años un hombre la usó, la embarazó, tuvo su hijito y vive sola con la abuelita porque el papá y la mamá no le dieron el apoyo. Y tiene 19 años, no le estoy hablando de una mujer de 30 ni de 40. Porque tal vez esa niña no tenía clara su asignación. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esa niña conoció de Dios y nació en cuna cristiana. Muchos de nosotros llevamos una vida religiosa. Muchos de nosotros llevamos una vida en donde no pasa nada. Porque aún conociendo de Dios, nos hemos quedado estancados como la higuera seca de la que habla la palabra de Dios. La higuera estéril, usted no crece. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús primero se determinó a ir por su propósito. ¿Usted sabía que Jesús no empezó su ministerio de niño ni de joven? ¿A qué edad empezó él su ministerio? ¿Quién se acuerda? Más o menos sobre los 30 años. Pero no fue porque fuera perezoso y se le haya pasado durmiendo esos 30 años, sino porque él tuvo que pasar un proceso para cumplir su propósito y su asignación. Él tenía que pasar un proceso de madurez. Él tenía que pasar un proceso de desiertos. Él tenía que pasar un proceso de capacitarse. Por eso usted viene a unas escuelas, por eso usted va a casa de bendición. Porque usted no le va a decir a las personas que están en su casa de bendición, cuando usted sea líder o si ya lo es, que Moisés fue el que sacó al pueblo en una barca, en un arca, ¿cierto? Ni se va a inventar historias. Usted va a entender la Biblia y la va a poder hablar y la va a poder predicar. Y el Señor le va a dar la autoridad para hacerlo. Y mire, yo le voy a decir algo. Cuando hice esa visita de esa mujer que le cuento, yo no le prediqué la palabra 2 horas. Le di un consejo de parte de Dios. Sí le hablé de algunas palabras. Y bueno, oramos y demás. Pero usted no necesita decir tantas palabras cuando lo que usted va a llevar a esa persona es al arrepentimiento, a que usted conozca el propósito y esa persona también lo conozca, y a que esa persona sea dirigida a ese destino de gloria que Dios tiene para esa persona. Y en principio para usted diga, Dios tiene un destino de gloria para mí. Dígaselo, Dios tiene un destino de gloria. Él se determinó. Entonces, ¿qué hizo? Por acá lo dijeron ahorita. Él tenía ¿qué? Un serrucho, un martillo, él era carpintero. Entonces él se determina, deja su martillo, deja su serrucho y sale de su carpintería, sale de su condición y se fue a donde estaba Juan. Porque Dios nos va a exigir en algunos momentos y nos va a llevar a tomar decisiones. Jesús lo primero que hizo fue determinarse. Pero ¿qué pasa? Hay cosas, váyase a Job 22, 28, que a usted lo van a distraer del camino, que a usted lo van a distraer del propósito de Dios. Job 22, 28, por favor. Mire lo que dice. ¿Determinarás a sí mismo una cosa
y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Se lo voy a volver a leer. Y si quiere, léalo conmigo en voz alta. Determinarás, dígalo, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá. Dígala propio, o sea, como si fuera usted hablándole, usted a usted. Determinaré, diga determinaré, a mí mismo, pero dígalo duro, a mí mismo, no importa que hagamos bulla, acá nos dejan hacer bulla, dígalo otra vez, determinaré a mí mismo una cosa y me será firme y sobre mis caminos resplandecerá la luz. Si usted se determina hoy a algo que usted dice, yo tengo que hacerlo, Dios me ha hablado mucho tiempo de eso, me voy a mantener en esa promesa que Dios me dio, voy a cumplir la voluntad de Dios, créame que le será firme y todo lo que usted se determine a hacer, lo va a cumplir y va a tener un destino de gloria. Y yo no le estoy hablando hoy trayéndole aquí una palabra de motivación, yo le estoy diciendo algo que dice en la palabra. Cuando tú te determinas, tú eres firme. ¿Por qué? El pastor nos da un ejemplo el domingo. Si tú vas a salir a un sitio, si tú dices yo me voy para el centro, tú tomas la ruta que va para el centro. Tú no vas a tomar otra. Y cuando llegas al centro y cumples el objetivo que ibas a cumplir, ahí cumpliste ese propósito. Tú tienes que determinarte hoy. Van a llegar jóvenes que recibirán la paternidad de Dios, que recibirán el amor de Dios, que van a ser libres, pero muchos de ellos posiblemente van a escuchar voces que no deben escuchar, pero quienes se determinan son los que con firmeza cumplirán el propósito de Dios en ellos. Usted debe entender cuál es su propósito y cuál es su asignación. Amén. Dice acá, segundo, rápidamente, se me está acabando el tiempo. Y como dice el ministro Dani, al que predica poquito lo vuelven a invitar. Espero que me vuelvan a invitar. Paternidad de Dios. Lo primero que hizo Jesús fue determinarse de caminar a un lado a otro. ¿Se acuerda? De buscar a Juan, de bautizarse. Cuando se bautiza él, ¿qué pasa con él? Él recibe ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y en Mateo 3:17 dice, se abre el cielo y viene una gran voz y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo leímos ahorita, ¿se acuerda? Es decir, el que recibió con el Espíritu Santo la paternidad de Dios. Él recibió la confirmación de Dios de que era hijo, de que si él le iba a decir que iba a sufrir, pero que iba a resucitar y que iba a salvarnos y que iba a hacer grandes cosas y que por la sangre íbamos a ser sanos y que nos iba a liberar y que íbamos a hacer cosas mayores los que estuviéramos en este tiempo, así es, porque le confirmó que él es hijo de Dios. Usted no sabe de quién es hijo, porque todavía ve el problema igual de grande a usted, porque todavía se sigue quejando de su condición, porque todavía sigue mendigándole amor a un hombre, a una mujer. No lo haga, no sé a quién le está hablando Dios, no le mendigue amor a nadie, porque Dios le está dando el amor genuino, porque cuando sea el tiempo Dios te va a dar un hombre y una mujer que te merece. Dígase, mírese, yo me merezco un buen hombre. Ayer estaba con un hombre que me decía, tengo que contarle algo. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, estoy mal de mi corazón. Es un profesor al que he invitado 800 veces. Tiene 30 años. Y le encantan las mujeres. Es mujeriego como él solo. Y pone fotos en el WhatsApp con una diferente. Yo le pongo, oiga, ¿usted no le da vergüenza? Yo le escribo y yo lo molesto. Y me decía, estoy saliendo con una mujer casada, tiene hijos,
Dije, no, pues qué orgullo. Me dijo, ¿y sabe qué? Me echó, me dejó. Y le dije, ¿es que acaso usted cree que ella va a dejar a su esposo y a sus hijos por usted? Y le empecé a hablar. ¿Y sabe qué me dijo? Un hombre de 30 años. Me dijo, oiga, ¿sabe qué? Me siento utilizado. No se lo dije yo. ¿Y quiénes las que decimos que nos sentimos utilizadas? Las mujeres. Pero al hombre también le pasa. Porque ponen su mirada y su propósito en donde no deben ponerlo. Y yo le decía a él, y él me decía, ¿será que la llamo? ¿Qué hago? Bueno, yo le dije un sinnúmero de cosas, le hablé de la Biblia. Y al final me sacó el mal genio porque me dijo, como que la voy a llamar, le dije, ay, llámela, haga lo que quiera. Pero yo le dije, mire, el amor de Dios es genuino. El amor y la bendición de Dios no te va a añadir tristeza. El amor y la bendición de Dios nunca, mire, usted puede equivocarse, usted se cae, se para y se levanta y sigue. Pero el amor de Dios, si usted se coge de Dios hoy y entiende la verdadera paternidad de Dios como la entendió Jesús, a usted se le va a abrir el cielo y de verdad que le va a hablar a Dios y Dios le va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se lo va a decir porque usted lo va a creer. Porque va a bajar del cielo un ángel y le va a decir, mire, usted es mi hijo, no se deje utilizar más, no se deje manosear más. Y yo no le hablo de una mujer o un hombre, yo le hablo del pecado. Usted le coquetea al pecado y le encanta. Y usted se deja manosear del amor de otros. Déjese amar de Dios. Jesús recibió la paternidad, Él la entendió. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Devuélvete a la presentación, por favor. Algo que nosotros debemos entender de esa paternidad es que la paternidad nos da seguridad. La paternidad nos da dirección. Pero ¿sabe qué nos da la paternidad? Identidad. Usted la canta acá y ojalá la canten ahorita y la bailen. Tus hijos somos, hoy tomamos nuestra identidad, de hijos somos. Usted la cantaba hace 2 años, hace 3, y ya se le olvidó. Porque perdemos la identidad de hijos. Porque cuando yo me devuelvo al pecado, cuando yo me devuelvo al vicio, cuando yo me salgo del propósito, cuando yo me salgo de la asignación, se me olvida que soy hijo y me vuelvo, perdóneme, bastardo. No todos somos hijos, pero todos somos creación de Dios. Alguien me decía ayer, yo siento como que hice mal, como una cosa adentro, como la conciencia. Le dije, esa conciencia se llama Espíritu Santo. Porque usted es hijo de Dios, porque usted cree en Dios, porque usted es una criatura. Y acuérdese lo que decía el Salmo 139. Tus ojos, mis ojos vieron donde tú estabas formándote. Entonces a usted lo conoce Dios al derecho y al revés. Dígale al que está al lado y si se está durmiendo el pellizquito, ya voy acabando. Dígale, a ti te conoce Dios al derecho y al revés. En cada punta. Conoce sus cabellos, conoce su olor, conoce su aroma. Aún el más niño, yo hablo con mis hijas y a ellas el Señor les muestra que las conoce, porque también el Espíritu Santo les habla cuando se equivocan, aún en el más niño. Identidad. Moisés en Éxodo dice que cuando Dios le dice a él que tiene que salir a predicar la palabra, que tiene que hablarle al pueblo, él dice que no puede, que qué le dice, y resulta que dice la palabra de Dios, que le dice que diga que él es el yo soy.
Y el yo soy en Apocalipsis habla de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el que no miente, el que no se escondió cuando se asustó en algún momento por la situación que iba a pasar, sino la enfrentó, la cumplió y terminó con su asignación. Usted tiene que creerse hoy, y yo quiero que usted se vaya inyectado de fe, de que usted tiene un Dios que es todopoderoso, que es más grande que el problema, que es más grande que la situación, que usted no está aquí, perdóneme, para calentar la silla cada sábado, que usted está aquí para que haga algo diferente, para que la gente diga, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente, esa niña cuando llega a la universidad algo pasa, esa niña es distinta, ese hombre habla bonito, yo no sé usted qué tiene, pero Dios me dijo que le diera 40,000 pesos para esa mujer del encuentro. Eso es lo que quiere Dios. Que usted mueva los sitios donde usted está. Usted sabía que en una parte de la Biblia dice que Jesús se baja y cuando toca esa isla, viene un endemoniado hacia él y le dice, ¿qué quieres de mí? Y él le dice, yo no lo conozco. ¿Quién eres tú? Y él le dice, yo me llamo Legión. ¿Qué quieres? Que me dejes de atormentar. Y Jesús no había hecho nada. Simplemente pisó el sitio donde estaba el demonio. Dios quiere que pase eso. Dios quiere que usted deje de ser carne para que camine en el Espíritu. Pero cuando usted entiende que Él es el yo soy, el que soy, dice la palabra. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Vuelvo a la canción de Karen que me pareció hermosa. Verme a mí en ti, verte a ti, verte a ti y verte en mí. Si usted hoy se lleva la identidad de hijo, las cosas son más llevaderas, las luchas son más llevaderas, las pruebas se hacen más fáciles de llevar. Usted es el que puede hacer que en su casa pase algo. Si su mamá está enferma es porque usted no le ha puesto la mano, porque usted es el que viene a este lugar. Si su mamá no se ha convertido es porque usted no le ha hablado de Dios, porque con su testimonio no ha sido luz. Si en su casa siguen pasando cosas, nos llaman, es que me mueven la puerta, es que me asustan, es porque usted no ha sido capaz en su casa de mover lo que usted tiene adentro como hijo de Dios. Jesús solo con tocar la planta de ese lugar movió la tierra. Usted tiene que determinarse a caminar en su propósito y tiene que entender hoy que usted es hijo de Dios. Deja de dormir, joven. No le digo de que si se levante o no temprano, sino deje de dormir en el Señor, en lo que usted tiene con Dios. Usted tiene un propósito y ese propósito es eterno. Usted necesita un mentor. Yo sé que ya me toca terminar, pero me faltan solo 2 cosas. Espero que me regalen 5 minutos. Usted necesita un mentor. Usted necesita un padre espiritual. Por eso no se sienta mal. Perdóneme si me demoré más hoy. Si a usted lo llaman, si a usted lo invitan. Mire, el 9 de marzo usted escuchó una convocatoria de hot dog al parque. ¿Quién fue a esa convocatoria? ¿Quién entregó hot dogs? ¿Quién hizo feliz a un joven? Mire, usted no llenó la barriga de ese joven. Usted le llenó el corazón. ¿Sabe qué? Mire, usted necesita por lo menos tener un mentor, pero usted también tener un discípulo. Porque cuando usted tiene un discípulo, usted entiende el propósito de Dios en usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted no solamente come
va a la universidad o al colegio, llega a la casa y hace tareas y se acuesta, sino que usted trasciende en la vida de alguien. Yo le hablaba a unos estudiantes, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso dice biología y a ustedes se lo han enseñado. Pero Dios quiere que usted trascienda. ¿Quién fue el mentor de Jesús en el momento en que bajó al Jordán? Juan lo bautizó. Por medio de lo que hizo Juan con él, se abrieron los cielos, descendió la voz y se hizo hijo, identidad de hijo. Elías tuvo un mentor que fue Eliseo. Bueno, Eliseo Elías. Josué Moisés, Saulo Ananías. El mentor nutre. El mentor es padre. El mentor protege. El mentor provee. Por eso usted tiene mentores en su casa de bendición, que son los líderes que la dan, el que lo llamó acá. Amén. El cuarto, ya voy acabando, cambio de posición. Jesús cambió de posición y de ubicación. El destino no es estático, yo se lo decía hace un rato. El destino es dinámico. Por eso usted no se puede quedar quieto. Cuando usted sienta que está quieto, usted tiene que sentir que algo lo tiene que mover. Cambiar constantemente. El destino necesita motivación. El quinto, requiere actitud de humildad. Muchos de nosotros nos cansamos de servirle a Dios porque no pasa nada, porque de pronto no nos convocan, porque de pronto no nos permiten liderar todavía, o porque aún siendo líderes nos limitan en algunas cosas. Pero Jesús siempre fue humilde y tuvo una actitud humilde. Y el último, ya para terminar, dice que, el 6, dice, cuando caminas en tu destino, los cielos se abren, se lo decía hace un ratico. Váyase un momento a Ezequiel 1, del 1 al 3. ¿Listo? Y dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Dios. Si usted mira lo que pasó en esta historia, ya no puedo, ampliar la historia, pero es entender que en el 1, ¿qué pasó? Se abrió el cielo. Y en el 3, ¿qué pasó? O sea, se abrió el cielo en el 1 y en el 2, bueno, en el 1 se abrió el cielo, vino visiones, y en el 3 vino la bendición. Usted necesita hoy creer, metérselo en las venas, inyectárselo, que Dios tiene un propósito eterno con cada uno de ustedes y que en ese propósito los va a dirigir a un destino de gloria. Si usted todavía no conoce su propósito, ore por eso. Pídale guía a su mentor, a su líder, al que lo invita a esta casa. Dígale: mire, tal vez yo quería estudiar medicina, pero resulté estudiando arquitectura y terminé estudiando administración. Ayúdeme a entender mi propósito. Quiero servir, pero me canso, pero no puedo. ¿Qué hago? Y yo sé que la persona y Dios, primeramente, lo va a guiar a su propósito. Y la última diapositiva que yo tenía ahí es: ¿estamos caminando en el propósito que Dios tiene para mí? Solo pregúntese, no me responda. ¿Tengo clara mi asignación? ¿Qué necesito para caminar
en el propósito de Dios. Yo quiero que hoy se lleve estas preguntas usted. Y perdóneme si me demoré un poco, pero era necesario. Estamos terminando el mes del propósito. Y de pronto todavía usted se sigue preguntando, ¿cómo hago para caminar en ese propósito? No tengo clara mi asignación. ¿Qué debo hacer? Y hoy Dios le dice, o nos dice a todos, que lo primero que debemos entender es que somos hijos de Dios, que tenemos una identidad de hijos. Si usted es hijo, que haya ido al encuentro, ¿se acuerda que usted tenía un anillito? No sé si usted todavía lo conserve. Si usted no ha ido, pronto va a ir, Dios quiera lo inviten y pueda ir. Pero aún sin haber recibido esa instrucción o ese momento allá en el encuentro, que es donde están ahorita nuestros jóvenes, usted puede recibir a Jesús hoy. Y si usted ya lo recibió porque de pronto pasó hace mucho tiempo, yo le voy a pedir que igualmente se ponga sobre sus pies en esta hora y le diga a Dios que usted quiere recibirlo nuevamente. No sé si usted vino por primera vez. ¿Hay alguien nuevo hoy que haya venido hoy? Amén. ¿Tú también? ¿O tú la trajiste? Amén. Entonces yo quiero que Danielita me ayude, sin obligarlos obviamente, y ustedes dos vengan acá un segundo solamente, las dos personas nuevas. Vamos a hacer una oración. Primero yo quiero que usted le dé la bienvenida a estos dos jóvenes y un aplauso. Yo no sé por qué, perdónenme. Y yo los miraba mucho a ellos, pero yo no sabía que eran nuevos. Yo creo que Dios les habló hoy. ¿Sí? Yo creo que Dios tiene un propósito eterno con ustedes. Y yo quiero que hagamos una oración. Amén. Yo quiero que usted no piense que tal vez hoy lo regañaron o no sé